¿Estamos en qué? Muy bien. Falta la presentación de los temas, doctor, y que les explique acerca de los seminarios. Sí. Ok, mira, en realidad hemos actualizado. Sí, para el día lunes. Sí, no hay problema. Hemos actualizado, les comunico, chicos, todo lo que es el sílabus del curso de medicina interna. Y obviamente he hecho una revisión un poco exhaustiva y técnica del sílabus que corresponde a nuestro capítulo de nefrología, ¿ya? Yo hoy día, mañana, lo estoy pasando a la delegada para que, delegada, tú a su vez, les hagas conocer a todos los alumnos sobre todo el contenido silábico del capítulo y del curso de medicina interna. Obviamente el curso de medicina interna, el coordinador general, que es el doctor Alexander Montesinos, les hará llegar de curso omiso, pero yo les voy a alcanzar el sílabus del capítulo. Dentro de esto, justamente está el sílabus que yo lo llamo el sílabus simplificado, ¿ya? El sílabus simplificado está justamente en la descripción y el listado de todos los capítulos que nosotros vamos a tocar en este semestre. En este listado, en este sílabus simplificado, obviamente está incluido todas las clases magistrales, ¿no? ¿Qué pasa? Las clases magistrales de lo que yo voy a dar, los seminarios y los conversatorios que les voy a explicar ahora. Un ratito me voy a desconectar de ustedes, tengo un asuntito y luego estamos nuevamente en contacto, ¿ya? Unos 5 minutos será, por favor, ¿ya? Así que a todos atentos. Un rato me voy a desconectar. Hola, chicos. Doctor, sí se le escucha. Ya, bien. Entonces, acá tenemos el silo simplificado, no sé si está ahí. Sí, pues está esto, pero esto va a variar por si acaso en lo que ahora hemos evaluado nuevamente. Entonces va a variar, pero digamos el fondo de la cosa no cambia. De tal manera que sí está bien lo que estamos presentando. El curso consta de 6 capítulos, ¿ya? De 6 capítulos. El primer capítulo está designado como trastornos del metabolismo del medio interno, ¿ya? Que justamente con esto vamos a empezar ahora. El segundo capítulo, dentro de lo que es trastorno de metabolismo, sí, pásalo. El segundo capítulo se refiere a todo lo que son las glomerulopatías, ¿ya? Las glomerulopatías primarias y secundarias. Obviamente, para esto tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que significa el síndrome nefrótico y nefrítico, que ustedes acaban de tocar esos temas en el sexto ciclo, ¿no? Dentro de las glomerulopatías primarias, tenemos básicamente las de cambios mínimos, la focal cementaria, la membranosa, membrana proliferativa y la rápidamente progresiva, ¿no? Entonces, todos estos temas son glomerulopatías primarias. Y dentro de las secundarias, súbelo un poquito, ¿no? Dentro de las secundarias, mira, fíjense, casi todas las enfermedades sistémicas, de alguna forma, va a afectar el riñón, ¿ya? Si así fuera, entonces, tendríamos que tocar todas las enfermedades y cómo afecta el riñón, ¿no? Qué estructuras afecta y cómo afecta, ¿no? Pero sería pues una cosa tremenda eso. Dentro de las secundarias vamos a tocar solamente 3 entidades nosológicas, ¿no? Que son muy frecuentes, muy importantes para nosotros. Primero tenemos la nefropatía diabética, que como ustedes ya saben, en este momento la diabetes ya se constituye como uno de los problemas de salud pública mundial. De tal manera que la afectación renal por la diabetes es muy necesario que nosotros debemos conocer. La otra entidad nosológica es la nefropatía lúpica, ¿ya? La nefropatía lúpica también, el lupus eritematoso es una enfermedad que cada vez con mayor frecuencia estamos viendo en nuestro medio. Sobre todo esto se da en la raza mestiza, ¿no? Y su incremento es tremendo.
Luego tenemos la glomerulonefritis post-citocócica, ¿no? Esta es una enfermedad que es casi propia de países en vías de desarrollo, como el nuestro, ¿no? Habida cuenta que tiene que ver mucho el sistema sanitario precario que tenemos y que los problemas respiratorios altos y las lesiones dérmicas por problemas sanitarios es muy frecuente. De tal manera que el riñón puede ser complicado justamente por estas infecciones que se dan en la piel y en la garganta. Entonces, es una enfermedad que también es necesario conocerlos, ¿no? Este sería entonces el capítulo número 3. Siguiente capítulo. El siguiente capítulo se refiere a las insuficiencias renales. Mira, estos capítulos que les estoy mencionando o lo que les estoy refiriendo o describiendo son capítulos troncales. O sea, definitivamente sí o sí, uno que quiere conocer en forma panorámica lo que significa la especialidad, ¿no? Debemos tocar esos puntos. Acá no se trata de sacarles especialistas a cada uno de ustedes, ¿no? No, es bien difícil. Nosotros para especialidad tenemos que hacer otro estudio de segunda especialización, se llama, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Ustedes lo que tienen que saber son temas generales, temas troncales, temas básicos de cada especialidad, para poder, abordar, enfrentar, diagnosticar y en lo posible tratar, si no, saber derivar al especialista, ¿no? Entonces, en el capítulo 4 vamos a tocar un tema muy importante que es las insuficiencias renales, ¿no? La insuficiencia renal, de acuerdo a su evolución, se clasifica en insuficiencia renal aguda y en la enfermedad renal crónica, ¿ya? Dos capítulos muy importantes en la nefrología. El capítulo 5 se refiere a la patología tubulointersticial, ¿ya? Así como estudiamos las enfermedades glomerulares, también tenemos que estudiar las otras partes de la nefrona, ¿no? Que es el túbulo y el intersticio. Entonces, acá también, de acuerdo a su evolución, tenemos pues las nefritis tubulointersticiales agudas y crónicas y la acidosis tubulorenal que buena cuenta, solo lo vamos a referirlo, esto lo van a estudiar un poco más ampliamente en pediatría, ¿no? En pediatría, dada que es una enfermedad netamente pediátrica, mayoritariamente, no es que quiero decir que solamente en los niños se presenta la acidosis tubulorenal, se puede presentar también en adultos como enfermedades secundarias, complicaciones, pero se estudia mucho más en los pacientes pediátricos. Y finalmente tenemos el capítulo 6, que, bueno, lo hemos agrupado como miscelánea, son temas selectos de, ¿cómo se llama?, de la nefrología, definitivamente tiene que ir Entonces, un poquito más sube. Acá consideramos varios temas, ¿no? La infección del tracto urinario, ¿no? La tuberculosis renal, las nefrolitiasis, o sea, los cálculos renales, los tumores renales y las neuropatías obstructivas, ¿no? Estos son temas muy importantes que debemos tocar, ¿ya? Entonces, así se va a acabar el dictado del curso teórico, ¿no? Ahora, a todos estos capítulos, regresa al inicio, al capítulo 1, a todos estos capítulos nosotros agregamos temas complementarios. Temas complementarios que nos van a ayudar, ¿no? Primero a poder interpretar, a poder ampliar algunos capítulos que son vitales en el capítulo de nefrología. Temas que nos va a permitir un poquito más tener idea de cómo nosotros podemos aplicar esto en diferentes circunstancias o temas que refuercen, vamos a decir, estos temas importantes, troncales, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con participación de ustedes, ¿no? ¿En qué forma? En forma de seminarios, ¿ya? En forma de seminarios. Entonces, para esto se escoge 5 temas, ¿no? Importantes, 5 capítulos que ha sido seleccionado
Primero porque complementan el aprendizaje, la enseñanza de temas troncales. Y segundo porque en realidad es un tema, y me estoy refiriendo al equilibrio así básico, que debemos todos dominar. O sea, acá no hay vuelta que dar. El médico general, especialista o no, tiene la obligación de conocer, ¿no es cierto?, el equilibrio ácido básico, así como los otros temas también, pero esto lo vamos a hacer en forma de seminario. Entonces, tenemos 5 seminarios, ¿ya? 5 seminarios. Estos seminarios que están puestos acá no son precisamente los que vamos a tocar ahora. Por eso les digo, yo les voy a alcanzar a través de vuestra delegada, ¿no?, los temas de seminario, y que ya desde ahora deberían estar revisando ustedes por lo menos las bibliografías. Yo no voy a permitir que día antes o un pocos días antes estén preguntando de cómo vamos a hacer, de dónde sacamos bibliografía, ¿no? Es un trabajo que todo esto se va a resumir en un documento, en un trabajo monográfico, ¿no?, redactado por todos los integrantes del grupo, ¿no? Entonces van a presentar un trabajo monográfico, ¿no?, que tiene diferentes partes, este trabajo monográfico, ¿no? Que todo se inicia con la revisión de la bibliografía, tanto libros de texto, revistas, ¿no?, estudios de investigación, etcétera, sobre este tema que nosotros vamos a designar. Este trabajo monográfico se va a plasmar en un trabajo que ustedes me lo van a presentar, también me lo van a presentar en forma virtualizada, obviamente. Me lo van a pasar al correo para que yo pueda revisar, calificar y bueno, puedan tener vuestra nota. El trabajo monográfico de investigación, así se llama, sobre estos temas, consiste en poner el título, en poner la introducción, las generalidades, ¿no?, el contenido de los temas que va a ir, ¿no?, el desarrollo del tema del seminario, ¿no?, todo consignando la bibliografía o los cuales que están revisando, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a citar un párrafo, yo tengo que decir de qué bibliografía estoy utilizando esto, ¿no? Me pondrán, pues, dentro de todo el listado de la bibliografía, pondrán, pues, que corresponde al libro de tal, de ahí están sacando, ¿no? Entonces, eso tiene que ser, ¿no?, con citas bibliográficas. Finalmente, después de desarrollar el contenido, llegan a conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y sus anexos, en sus anexos irán, pues, no sé, temas o cuadros, o no sé, cosas que tiene que tener como cualquier otro libro. O sea, ustedes van a preparar prácticamente una monografía, un pequeño librito, vamos a decir, sobre estos temas, ¿ya? Para eso ustedes con tiempo tienen que ir revisando la bibliografía, tienen que ir consultándome, ¿no?, para poder ir avanzando. Entonces, el primer día se va a dar los temas, ¿no? Entonces, a ver, los 5 temas que vamos a elegir para este ciclo es primero, a ver, para el primer grupo, imagenología en nefrourología. Imagenología en nefrourología, ¿ya? Imagenología en nefrourología. ¿Por qué tocamos este tema? Porque lamentablemente yo estoy seguro que en el curso de biología y fisiopatología que debieron hacerlo, seguramente no lo han revisado. Nos va a permitir a nosotros, porque si ustedes se preguntan, básicamente en el 7º, 8º ciclo, que es de medicina, ¿no?, que corresponde a los ciclos de medicina, lo que nosotros básicamente dirigimos todo ya es al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades, ¿ya? Acá ya no hay abordaje semiológico, la explicación fisiopatológica, se supone que todo ya lo han desarrollado. Entonces, nosotros vamos más a lo que es diagnóstico y una vez diagnosticado, cómo tratamos. Básicamente es eso, ¿no? Pero todavía tenemos falencias. Para hacer diagnóstico nosotros recurrimos a una serie de exámenes auxiliares, ¿no? De exámenes auxiliares, ¿cuáles son? De laboratorio y las imágenes, o la imagenología.
Entonces, acá vamos a permitir explicarnos de todas estas diversidad de estudios imagenológicos que nos permite a nosotros diagnosticar patología renal. Desde una radiografía simple de abdomen, una urografía excretoria, ¿no? Una ultrasonografía o ecografía renal de vías urinarias, las tomografías, ¿no? La resonancia magnética, la medicina nuclear. ¿Cómo, no? Estas nos van a ayudar a poder definir o diagnosticar patología renal. O sea, ¿cuánto de esto nos va a ayudar, ¿no? ¿Y cuáles son las indicaciones? ¿Qué tanto, por ejemplo, me puede ayudar a mí una ecografía, por ejemplo, de patología renal? ¿Cuáles son las indicaciones, no? ¿O habrá contraindicaciones para hacer estudios en patología renal y urinaria? Entonces, eso vamos a ahora complementar. Y son seminarios que ya deberíamos ya estar haciéndolo, ¿no? Porque se supone que nosotros ahora, este ciclo, ya diagnosticamos y necesitamos para eso ya saber esto. Entonces, el primer seminario va a ser, ¿no? Imagenología en nefrourología. A ver, tomen nota los de la delegada y los grupos, ¿ah? de cada grupo. El grupo número 1, entonces, el seminario es imagenología en nefrourología. El segundo tema que vamos a consignar para este ciclo es, ¿ya? Es nutrición renal. ¿Ya? Nutrición renal. Esto también, no sé, tengo entendido que ni siquiera creo que hasta ahora han desarrollado un curso de nutrición. ¿Es así o no, delegada, o alguien me puede responder? ¿Ya hicieron un curso de nutrición en medicina? Todavía no, doctor. ¿Ves? Es algo inaudito eso. Porque si a mí me están diciendo como alumno, oiga señor, en séptimo, octavo ciclo y en todos los ciclos que viene, prácticamente usted va a diagnosticar y va a tratar. ¿Y cómo empieza el tratamiento? Un tratamiento empieza con lo que es nutrición. O ustedes de frente hacen tratamiento de frente, antibióticos, digitálicos, etcétera, ¿no, señor? Empiezas indicando, ¿no? La prescripción dietética o la nutrición del paciente. ¿Qué va a comer? ¿Cuánto de agua va a comer? ¿Cuál es la consistencia que debe comer? ¿Cuánto de sodio? ¿Cuánto de potasio? ¿Cuánto de proteínas debe comer este paciente? ¿Se le va a dar o no se le va a dar grasa, etcétera, ¿no? Entonces, es pues, contraproducente que hasta ahora ya estamos ya en clínicas y ustedes no han hecho un curso de nutrición. Entonces, seguramente lo vamos a hacer en el último ciclo cuando ya no les sirva nada, pues, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para nosotros, si ustedes analizan, no ni siquiera necesitan analizar, sino ven una prescripción médica de tratamiento de un paciente, van a ver que siempre se empieza prescribiendo la dieta. ¿Sí o no? Siempre, ¿no? Doctor, y también para los pacientes que están inconscientes, así, intubados en las unidades críticas. Sí, ese paciente necesita de agua, necesita de sol, necesita de calorías, necesita de proteínas. Y entonces, ¿cómo yo voy a empezar mis indicaciones sin prescribir la dieta? Absurdo, ¿no? Entonces, el segundo tema que nosotros vamos a desarrollar es sobre lo que es nutrición renal, ¿ya? Segundo seminario para el segundo grupo. Eso también ya tenemos que hacerlo, porque ahora ya nosotros vamos a tratar, vamos a discutir el tratamiento del paciente. Y repito y repito y repito. Eso tienen que grabárselo ahorita mismo y después cuando terminemos de hablar digo, oye, caramba, ¿tenía razón o no? O si no, vayan a la casa, pregunten si tienen algún colega, algún médico, ¿no? Tío, papá, hermano, tú que eres médico. ¿Cómo se inicia una indicación médica? Y te va a decir, prescribiendo la dieta, hijo, sobrino. Y para prescribir la dieta tengo que saber, claro, pues tienes que saber, si no, ¿qué vamos a estar, no? Vamos a estar con dieta hiposódica, hipercalórica, hipo, ¿qué es eso de hiper? Tú tienes que decir cuánto de sodio tienes que darle a este paciente, cuánto de potasio le tienes que dar, cuánto de calorías debe recibir este paciente, habida cuenta que tiene esta patología, tiene esto, aquello.
¿Cuánto de agua le va a dar a este paciente? Está hinchado, está como una bola, está hecho un cilindro. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuánto de agua? ¿Cómo voy a calcular? Doctor, ¿cuáles son las técnicas de que yo, o cuáles son los parámetros que yo debo considerar para poder indicar, por ejemplo, agua a este paciente? Oye, caracho, si tú no sabes, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer la nutricionista. La nutricionista obviamente la hará pues limitadamente, de acuerdo a lo que ella tenga sus criterios. ¿Qué criterio puede tener una nutricionista en indicar la dieta a un paciente nefrópata, por ejemplo? Entonces es inaudito, ¿no? Vuestra currícula, ahí tienen que observar. Decir, señor, el curso de nutrición se debe hacer antes de entrar a clínicas. Si no, lo que me ha hecho el doctor Nieto, y voy a preguntar al final a todos los alumnos que están conectados, ¿cómo se inicia las indicaciones médicas? Y ustedes me van a responder, se inicia haciendo una buena prescripción de la dieta, doctor. Toditos. El que no me responda así, sencillamente la siguiente, ni se conecten conmigo. ¿Ya? Toda indicación médica se inicia haciendo una buena prescripción de la dieta. Es decir, desde la consistencia de la dieta, le daré blanda, triturada, licuadita. Ya no va a dar una consistencia normal, por ejemplo, a un paciente que está sin dientes. O apenas abra la boca, 2 dientes. A ver, dale de comer carne, dale de comer cosas que tiene que masticar. Sencillamente va a tener una mala masticación, por consiguiente una mala digestión, y eso va a devenir en problemas gastrointestinales. Así de sencillo. Imagínense desde la consistencia. ¿Cuánto de agua le voy a dar? Doctor, y para dar agua, ¿cuáles son mis parámetros para valorar? Para darle cuánto de agua, ¿no? Le voy a bajar, le voy a subir, y qué técnicas debo yo utilizar para prescribir agua. Y sodio, ¿cuánto de sodio? Entonces, primero saber cuánto es la cantidad de sodio que nosotros necesitamos normalmente por día. ¿Será por kilo? No sé. ¿Y ahora qué hago? ¿Le voy a subir? ¿Le voy a bajar? Oye, este paciente está en anasarca, es súper hipertenso, tengo que bajarle el sodio. ¿Y cómo viene el sodio en nuestra alimentación? Como sal de mesa. Oye, mi mamá cuando prepara mi comida, mi abuelita, ¿qué le pone? Sal de mesa. ¿Y ese sal de mesa qué cosa es? Es cloruro de sodio. Entonces, ¿cuánto debo darle? ¿No? Y tendré que tener parámetros para decir, señor, esto tienes que bajar, tienes que subir. Igual el potasio, igual el fósforo, igual las calorías, cuántas proteínas le vas a dar. ¿Eso lo va a decir el nutricionista? No, manam. El nutricionista no tiene por qué saber esas cosas. Y es más, hay un paciente que es nefrópata, hay un paciente cardiópata, hay un paciente que tenga problemas endocrinológicos, neurológicos. ¿Cómo va a indicar? Y le damos cosas a otras personas, ¿no? Le trasladamos responsabilidades de nosotros. Entonces, obviamente el médico que no sabe prescribir dieta va a tener que decir, dale dieta hipovolémica, ya dale dieta hiposódica. Si es renal, todo es hipovolémica, hiposódica, hipopotasémica, hipocalórica, al final poquito le dan, poquitito al pobre, le matan de hambre. Entonces, eso no perdemos nosotros. Entonces, cuando uno de ustedes va a decir, oye, ¿qué cosa, para ti, qué cosa es hipo? Hipo es bajo. O sea, la sal, por ejemplo, o sea, ¿será igual darle 10 gramos, 8 gramos? Menos de 8 ya es hiposol. ¿Será igual darle 6 gramos, 4 gramos, 2 gramos? ¿Y qué parámetro, qué cosa yo como médico debo saber para decirle, doy 4 gramos o 6 gramos? ¿Eso lo va a hacer la nutrición? No lo va a hacer, manan país o mancho. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Está muy mal la universidad que nutrición se ponga de vez en cuando, ¿no? Entonces, esa es la situación. Bueno, el tema entonces, este tema es muy importante y ya tenemos que hacerlo porque ya vamos a empezar ya las prácticas y vamos a empezar siempre hablando de nutrición. ¿Cuánto de sodio le daría? ¿Qué le vas a bajar? ¿No? ¿Cuánto de calorías le vas a dar? El paciente que esté infectado, está postrado, está hipercatabólico, etcétera, ¿no?
Entonces, segundo seminario para el segundo grupo, nutrición renal. Tercer seminario, en todas las indicaciones médicas, ¿no? ¿Qué utilizamos? Aparte de la dieta, porque la dieta es parte de la indicación médica. ¿Qué utilizamos? ¿Se te ocurre, delegada, qué medicamentos, qué tipo de medicamentos utilizamos? Tu respuesta es de todo, ¿no? Depende de la patología del paciente, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿será igual dar medicamentos a un paciente nefrópata habida cuenta de que, me perdonan un ratito, por favor, está entrando una llamada importante, ¿ah? Un ratito. Ya. Bueno, entonces, a ver, me están escuchando, ¿no es cierto?
Sí, doctor. Ya, entonces, esa es la razón por la cual vamos a hacer como tercer seminario este tema que se llama uso de medicamentos en pacientes nefrópatas. ¿Ya? Uso de medicamentos en pacientes nefrópatas. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando uno no maneja el tema renal, considerando, y ustedes ahora, pues ahorita toditos los que están en mi grupo, todos somos nefrólogos. Y como nefrólogos tenemos que decir lo siguiente. A ver, ¿cuál es el órgano de excreción más importante de todos los tóxicos, incluyendo los medicamentos? Es justamente el riñón. Y si yo no voy a saber utilizar, ¿no? O no voy a saber racionalizar, o no voy a saber reajustar la dosis de los medicamentos en un paciente nefrópata, podemos terminar malogrando el riñón y otros órganos por intoxicación. Entonces, tenemos que saber manejar los medicamentos en pacientes nefrópatas. El tema entonces se llama uso de medicamentos de pacientes nefrópatas. De tal manera entonces que esto nos va a permitir a nosotros ser muy racional en el uso, ¿no?, de los medicamentos, sobre todo aquellos que se llaman medicamentos nefrotóxicos. Entonces, tercer tema es ese, ¿ya? Entonces, tercer grupo, anoten bien grande ahí, uso de medicamentos en pacientes nefrópatas, ¿ya? Listo. Doctor, a ver, seguramente acá la delegada dice, doctor, ¿y eso hemos debido nosotros ya hacer? Claro que sí, ya han debido, ya ustedes debían estar acá, ustedes filos manejando nutrición, uso de medicamentos, imagenología, para que puedan entender realmente la clínica. Pero no lo han hecho, pues, pero nunca es tarde, por eso vamos a hacerlo conmigo. En el sexto ciclo debieron hacer eso, o lo han hecho, a ver, dígame. Estoy hablando mal, tal vez, piedras. ¿Han hecho o no han hecho? Mano en gancho. ¿Han tocado esos temas? Específicamente no, doctor. Y genéricamente, sí. Sí, en farmacología y así. Una También cosa, sí, ¿no? Pero yo les aseguro, en la vida les habrán dicho, oye, cuidado, ¿cómo se usa estos medicamentos en un paciente nefrópata? En la vida. Estoy totalmente seguro. Pues ahora sí ya nosotros vamos a un poco más llevar agua a nuestro molino como nefrólogos. Toditos ahora los 50, ¿y cuántos somos? ¿50 y? ¿50? 51, 52. 51, doctor. Ya, los 51, conmigo 52, todos somos nefrólogos, ¿ya? Vamos a cuidar el riñoncito, porque si tú utilizas mal los medicamentos, lo puedes malograr, lo puedes dañar peor el riñón. Entonces, vamos a saber utilizar cómo debemos utilizar los medicamentos, cómo debemos reajustar la dosis en un paciente nefrópata, de acuerdo, por ejemplo, a su función renal. ¿Sería igual darle a un paciente que tiene 100% de función renal normal que dar a un paciente que tiene solamente 30% de función renal? ¿Será igual darle la dosis? No, pues, en la vida. ¿Sería igual darle una dosis a un paciente que está hemodializando, donde su riñón está seco y ya no funciona? No, pues, en la vida. ¿Sería igual dar a un paciente que está en diálisis peritoneal medicación si se ha infectado por una neumonía? ¿Voy a utilizar antibióticos? No, jamás. Entonces vamos a aprender ahí, ¿ya? El cuarto tema, el cuarto seminario, ¿no?, es un tema que vamos a un poco, vamos a tener que correlacionar patologías muy importantes con otros órganos, como hay una relación directa o simultánea de enfermedades. Me estoy refiriendo, por ejemplo, hay patologías que afectan el pulmón y riñón fundamentalmente, mucho más que otros órganos. Puede afectar otros órganos, pero más es pulmón y el riñón. Entonces, hay un capítulo que se llama el síndrome pulmón-riñón. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de articular entonces con patología pulmonar, que dicho sea de paso, ustedes que están haciendo, están llevando el curso de neumología. Muy bien, entonces nos va a permitir un poquito articular, ¿no es cierto?,
la patología pulmonar y renal. ¿Qué les parece? ¿Ya? Ese es el cuarto seminario. Y el quinto seminario, vamos a ver la articulación de dos órganos vitales en el organismo. ¿Cuál es? Corazón y riñón. Entonces, hay ahora lo que se llama el síndrome cardiorrenal o síndrome renocardíaco. O sea, ¿cuál se afecta? Primero, el corazón y secundariamente afecta el riñón. O primero se afecta el riñón y secundariamente se afecta el corazón. Entonces, quinto grupo va a hablar sobre lo que es el síndrome cardiorrenal. ¿Qué les parece? El seminario es importante, pero, acá estoy obviando un tema que se me ha ido. El primer grupo hace imagenología, ¿no? Segundo grupo, nutrición. Tercer grupo, uso de medicamentos en pacientes nefrópatas. Cuarto grupo es equilibrio ácido básico. Me estoy olvidando. Cuarto grupo es equilibrio ácido básico. Cuarto grupo es equilibrio ácido básico. ¿Ya? Quinto grupo es síndrome pulmón-riñón. Y síndrome cardiorrenal. ¿No es cierto? Ahora van a decir, doctor, uy, me está dando dos temas en el quinto grupo. El quinto grupo son los afortunados, que tienen bastante tiempo. Se va a dividir de los 10 alumnos, 5, 5. ¿Ya? 5, 5. 5 alumnos hace síndrome pulmón-riñón y 5 alumnos hace síndrome cardiorrenal. ¿Ya? Listo. Así va a ser. ¿Por qué a nosotros? Porque se me ocurrió, pues. ¿Ya? Entonces el quinto grupo va a ser el síndrome pulmón-riñón, ¿ya? Y síndrome cardiorrenal, ¿ya? Entonces, en total vamos a tener 6 seminarios. 6 seminarios. Muy bien. Y el otro tema, la otra forma de participación del alumno es la discusión de los casos clínicos, ¿ya? Que más o menos va a ser como lo que estamos haciendo en las prácticas virtualizadas, obviamente mucho más amplio, con participación de todos los alumnos. Vamos a preparar 5 casos clínicos, ¿no? Cada uno va a preparar un caso clínico, ¿no? ¿Ya? Y que vamos a tratar de ver cómo nosotros podemos seleccionar casos, eso con la delegada vamos a ver, seleccionar casos que, para que podamos discutirlo toda la clase. ¿Ya? Listo, esa es la forma más o menos de cómo vamos a llevar el curso, ¿ya? Así que ahora sí ya saben todos de cómo va a ser el asunto. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, en cuanto a los grupos panel que se hace para la discusión de cada tema. Ajá, sí. Cada grupo expositor va a tener un grupo panelista. Y ese grupo van a ser panelistas. ¿Qué significa el grupo panelista? El grupo panelista, igual que todos, no significa que solamente ellos se van a pelearse, ¿no? El grupo panelista revisa el tema, el tema que se le ha asignado para ser grupo panelista. Y obviamente lee otras cosas más, listo. Y también, como van a entregar con 5 días de anticipación los seminarios ya terminados, van a subirlo, ¿no? Para que todos tengan acceso. El grupo panelista también va a revisar. Entonces, el día de la discusión, el grupo panelista participa y dice, señor, para mí, esta parte de lo que mi compañero ha hablado no me parece. Ahora, actualmente la cosa es muy diferente, doctor. O dirá tal vez, doctor, en realidad el tema que se ha asignado, no han tocado un tema que es vital. No lo han tocado. ¿Qué tema? Esto, o sea, el grupo panelista es que sigilosamente
va a monitorear, ¿no? el seminario, en forma de preguntas, en forma de complementar el tema, en forma de aclaración o actualización, decir, señor, yo tengo una revista o un artículo sobre esto, sobre este tema que mi compañero ya ha traído y lo ha mencionado, pero está desfasado. ¿Qué le parece? Entonces, cosas, todo eso se tiene que hacer en la discusión, ¿ya? Y luego del grupo panelista que van a participar en forma aleatoria, a cualquier alumno voy a llamar para que pueda participar, también tiene derecho a participar toda la clase, ¿ya? En eso consiste la, el seminario. Obviamente, el seminario, como les decía, lo van a hacer trabajo monográfico y va a haber entre 2 y 3 alumnos que van a hacer la exposición. O sea, que ustedes tienen que practicar más o menos cuánto tiempo van a exponer. Si me toca a mí, por ejemplo, exponer, a ver, por decir, equilibrio ácido básico, vamos a sacar 3 alumnos, ¿no? Y dirán, a ver, si a mí me tocara como primero, yo voy a hablar sobre las generalidades, ¿no? Técnicas de toma de agua electrolitos, voy a hablar sobre acidosis metabólica hasta alcalosis metabólica, por decir, ¿no? Hasta ahí el primer alumno tiene que tocar y tiene que hacerlo pues en los 20 minutos que se le va a asignar. El segundo alumno continuará con otro tema y el tercer alumno así. Generalmente cuando no se programa, no se hace así, termina vuestra hora y no han expuesto ni el 50% de lo que tenía que hacer. Todo eso es calificado. Cuando uno expone, siempre uno tiene que ver dos cosas importantes. Primero, el tiempo que me están dando, porque yo esa exposición lo puedo hacerlo en 5 horas, lo puedo hacer en 1 hora, lo puedo hacer en 15 minutos también. Sí, lo puedo hacerlo. Hablaré, si me dicen 15 minutos tienes, lo más importante, la carnecita del tema, ¿no? Y el otro tema que tienen que ver, esa parte del tiempo, es a quién se están dirigiendo. A ver, delegada, ¿tú crees que equilibrio, a ver, vamos a poner el síndrome pulmón-riñón, puedes hacerlo a pulmón-riñón, a neumólogos y nefrólogos? Sí lo vas a tener que hacerlo, ¿no? Imagínate tu auditorio que sean puros neumólogos y nefrólogos. ¿Cómo será la intensidad de tu exposición? Sería mucho más fuerte, o sea, más fondo el tema. Muy bien, o sea, tendrás que hacer una revisión, pues, muy profunda, sobre todo, porque no estás, pues, con un auditorio en cualquiera, ¿no? No te van a decir, oye, me has preparado como para un alumno de primaria. Entonces tendrá que ser bien fuerte, con revisiones actualizadas, una buena revisión bibliográfica, con estudios de metaanálisis, cosas así, ¿no? Eso mismo tema lo podrás hacer para los alumnos de la Universidad de San Antonio de Cusco. También lo puedes hacerlo, pues, ¿no es cierto? Lo harás pues, medianamente, hablando así, ¿no? Medianamente intenso, ¿no? Dime, ¿y lo puedes hacerlo para alumnos del quinto de secundaria que están saliendo del colegio Salesianos, por ejemplo, si te piden una charla sobre equilibrio ácido básico, por ejemplo? ¿Puedes hacerlo? De que se podría, pero en menos intensidad como para que también... Pues claro, tendrás que decirle cosas básicas, ¿no? ¿Puedes hacerlo para el Club de Madres de Viva el Perú? También, pero mucho más básico, como para que sepan y tengan conocimientos, pero súper básicos. Exactamente. Entonces, te das cuenta, el auditorio es importante. Yo no les voy a hablar pues al Club de Madres, porque si me dicen, habla sobre agua. Yo no sé, el agua es una molécula que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno y tienen enlaces covalentes. Yo no lo voy a decir eso, pues no va a entender si este señor que está hablando, ¿no? ¿En qué idioma? ¿No es cierto? Tendré que hablarles pues de cosas básicas, entendibles, digeribles. Decir el agua es tan importante, vital, ¿no? El agua es sinónimo de vida, señores. Nosotros estamos compuestos más de agua. Y cuando hay trastornos del agua, o perdemos agua, nos deshidratamos, ¿sí o no? ¿Se habrán deshidratado a alguien de ustedes, vuestros hijitos, sí? ¿No? Y cuando hay deshidratación, estamos
estamos frente a una alteración del agua, ¿no? O al contrario, se hincha. ¿No? Sí, pues, ¿no? Una de las formas de que se manifiesta la sobrehidratación es que haya edemas, edema palpebral, edema de piernas, no voy a decir eso, no voy a decir eso. No, diré, pues, mira, cuando el paciente, ustedes sufren de los riñones y se sobrehidratan, no orinan adecuadamente, van a hinchar, van a retener líquido. Así tendré que decir. Entonces, sí se puede. O sea, ¿qué factores debemos considerar entonces cuando nosotros expongamos? El tiempo y el auditorio a quien nos estamos dirigiendo. ¿Ya? Entonces, cositas, todas cosas van a ir aprendiendo también ustedes conmigo. ¿Ya? Entonces, es más o menos el procedimiento de cómo se va a hacer los seminarios. Presentan 2, 3 alumnos, ¿no? En una hora que es usualmente la presentación y la otra hora es para discusión del panelista, del grupo panelista y de toda la clase. Todo es calificado, por si acaso, tanto de los expositores y del grupo panelista. ¿Ya? Eso es calificado. Muy bien, y los casos clínicos lo van a ir preparando, que tienen que ponerse de acuerdo conmigo para ver qué caso van a presentar, ¿no? Seguro de primera instancia, como vamos a estar haciendo medio interno, glomerulopatías, tendremos que presentar pues un caso de glomerulopatía o glomerulopatía secundaria. Yo no voy a presentar directamente pues un síndrome, una vasculitis, síndrome pulmón-riñón, pues no, pues no. Así, tiene que ir de acuerdo a las secuencias. Entonces, más o menos ese es el tema de cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro capítulo, ¿ya? Muy bien, ahora sí, viendo ya el primer capítulo, ¿no? A ver, súbelo. Se refiere a trastornos del medio interno, ¿ya? El medio interno está constituido, ¿no? Por 3 partes fundamentales o 3 áreas fundamentales. Todo lo que significa agua, ¿no? Todo lo que significa electrolitos y todo lo que significa equilibrio ácido básico. El equilibrio ácido básico estamos diciendo que vamos a hacer en forma de seminario. Entonces lo que me corresponde a mí es ver el tema de agua y electrolitos. Entonces cuando nosotros hablamos ¿ya? Entonces, ahí está, justamente, mira, fíjense acá lo que dice. Cuando me dicen, vamos a hablar de medio interno, ¿qué voy a hablar? Trastornos metabolismo del agua, trastornos electrolíticos y trastorno de equilibrio ácido básico. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces eso. Cuando ustedes va a haber un curso de medio interno, entonces van a hablar de agua, electrolitos. Mira, el medio interno, ¿no? Esto del agua, electrolitos, es el espejo de lo que puede estar pasando con el paciente. Muchas veces nosotros, de frente, vamos, tiene insuficiencia cardíaca, y bueno, el corazón pues tiene una fracción de eyección de tanto y este corazón está claudicando, ya no da más. Su inotropismo, su cronotropismo está muy bajo, para, ¿no? Si a ese paciente nos preguntamos, ¿cómo estará su agua? ¿Cómo estarán sus electrolitos? El sodio, el potasio, ¿no? El calcio, el fósforo, ¿cómo estará, no? Oye, tiene el sodio bajo. ¡Wow! El sodio bajo en un paciente con insuficiencia cardíaca, mal pronóstico, señor, mal pronóstico. Entonces, en todas las patologías, el medio interno se puede alterar. Y es el espejo de lo que está pasando internamente, dentro del organismo. Este capítulo debe ser de conocimiento obligado de todos los médicos, sean especialistas o no sean especialistas, sean ginecólogos, sean pediatras, cirujanos, clínicos, nefrólogos, quien sea, tiene que conocer este tema, ¿ya? Todo médico tiene que conocer este tema. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Siguiente.
Bueno, este, no sé si tienes el temita de medio interno. Ese es fisiología del medio interno. ¿Sí? ¿Ese Sí, es? doctor. ¿Sí? Sí, sí, ¿no es cierto? Ah, muy bien. Voy a hacerles un repaso. Bueno, en realidad repaso para ustedes, pues, ¿no? Una de las cosas, tal vez que de mala costumbre para mí, es a que siempre yo suelo hacer un repaso de hasta anatomía, fisiología, semiología, de fisiopatología, de fisiología, de anatomía. Mal podemos ustedes o mal pueden interpretar una patología clínica renal. Bien difícil. Entonces, en este ciclo todavía podemos reajustar algunos tornillos que están un poquito flojos y hacer un repaso para que, ¿cómo se llama?, tengan una idea un poquito más dirigida, más específica de los temas que han ido a bien revisar a través de la preparación hasta ahorita, terminado ya el área preclínica, ¿no? Pues le voy a hacer un repaso así muy somero de lo que es el medio interno, ¿no? Muy somero, hasta puede significar, este doctor ha venido a hablarnos de cosas que está en coquito para primaria, puede ser inclusive, ¿ah? Si no me lo dicen nomás, ¿ya? Me lo van a decir nomás, pero no tengan miedo, es decir, muy claro. O sea, la idea es ver en forma genérica, un panorama genérico así al vuelo de lo que es medio interno. Luego ya empezaremos a hablar específicamente agua, sodio, potasio, calcio, etc. Entonces, el agua, ¿no?, es tan importante, tan vital en la vida, ¿no? Tanto es así que tanto nuestro organismo está constituido más por agua que por la parte sólida. La misma tierra, saben que las 3/4 partes del globo terráqueo es agua, ¿no es cierto? Una 3/4, entonces sería un cuarto, nomás es tierra, pues sólido, ¿no? El resto es agua, mares, ríos, lagunas, ¿no? Igual nosotros desde que nacemos, ¿no? Nacemos pues eh, con más agua. Un recién nacido promedio de todo su peso, ¿no? El 75% es agua. Bueno, conforme vamos creciendo, desarrollando, baja, ¿no? En el adulto promedio es 60%, ¿no? El varón y la mujer el 50%. Entonces, pero bueno, el agua es tan vital. Muy bien, entonces este medio líquido en donde viven las células y donde también se extrae el oxígeno, nutrientes, además descargan en él sus productos metabólicos de desecho. Entonces el agua es un medio de transporte, es un medio de distribución, ¿no? Siguiente. Entonces, el agua está distribuido. ¿Cómo está distribuido? Está en forma genérica, vamos a volver a hablar, ¿no? Está distribuido en un medio interno, o sea, hay agua dentro de la célula y fuera de la célula. El agua que está dentro de la célula se llama agua intracelular y el agua que está fuera de la célula se llama agua extracelular. Entonces, este agua extracelular se encuentra en un espacio, ¿no? El espacio extracelular. Y este espacio extracelular, a su vez, tiene dos subespacios, dos espacios a su vez. Un espacio intersticial y un espacio vascular, ¿no es cierto? O sea, las venas, la tubería, pues, que está en todo nuestro organismo, ¿no? Ahí está el agua, como parte de la sangre, ¿no? Así le llaman sangre, la sangre, pero es agua, la mayor parte, ¿no? Y el espacio intersticial. Siguiente. Entonces, esta agua tiene que vivir en un equilibrio. O sea, nosotros tenemos agua, ¿no?, una determinada cantidad, y esa agua en determinada cantidad tiene que estar estable, tiene que estar equilibrada. O sea, no tiene por qué faltarme
y no tiene por qué sobrarme también. Porque si me falta, ya estamos hablando de una patología. Y si me sobra, quiere decir que yo estoy reteniendo agua. ¿Correcto? Estoy reteniendo agua. ¿No? Entonces eso ya no es normal, ya no está en un equilibrio, ya no está en una constancia. Entonces, nosotros debemos vivir en un equilibrio, en una constancia, en una igualdad de las características del medio interno, ¿no? En otras palabras, debemos vivir en un medio de homeostasis, ¿no? De equilibrio, ¿correcto? Ya este doctor fisiólogo Walter Kahneman había dicho que el mantenimiento del medio interno y la tendencia a la estabilidad en la composición físico-química de todos los fluidos corporales son independencia, ¿no? Con independencia del medio externo, o sea, cada espacio tiene su, ¿no? Su cantidad de agua, ¿no? Y no solamente agua, sino todo lo que es los componentes electrolitos, tiene que haber un equilibrio, no tiene que haber ni más ni menos, ¿no? Eso se llama homeostasis. Siguiente. Entonces acá tenemos los espacios, ¿no? Fíjense el espacio intravascular, al lado está el espacio intersticial y al lado está el espacio intracelular, ¿no? Así está distribuido el agua en cada uno de esos compartimientos. Siguiente. ¿No? Ahora, obviamente, este homeostasis, este equilibrio, como vivimos, porque cuando nosotros vivimos en equilibrio estamos bien, pues está sano, está estable, ¿no? Se puede alterar. Entonces hablamos de la alteración de la homeostasis del medio interno. Siguiente. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el agua que se debe mantener en el intravascular se sale afuera, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en un síndrome nefrótico. Cuando las proteínas han bajado en la sangre, hay poca proteína. Entonces, ¿qué hace la proteína dentro de los vasos sanguíneos? Hace que el agua no salga afuera. Hace que el agua esté dentro, circulando dentro de los vasos sanguíneos, a través de la presión oncótica, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa si el paciente está con menos proteínas, menos albúmina? Entonces va a hacer de que el agua se salga afuera. Y el primer espacio que encuentra el agua cuando se sale fuera de los vasos es el espacio intersticial. Y en ese espacio intersticial se va a acumular, se va a encharcar el agua. Y entonces muchas veces nosotros podemos ver eso, y incluso si estamos a nivel de la piel, podemos palpar y va a dejar una huella, ¿no? Eso se llama edema, ¿no? Entonces, acá ya estamos hablando de una alteración del medio interno, ¿no? Siguiente. Este medio interno, ¿no? Tanto del agua, electrolitos, sodio, potasio, calcio, etc., el equilibrio ácido básico, etc., tiene que tener un sistema de control. Alguien tiene que gobernar, porque si no, va a ser un caos, ¿no? Sería un caos si no se gobierna esto. Quienes gobiernan son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos a su vez van a coordinar con el aparato circulatorio, el aparato excretor, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, para que de alguna forma se mantenga, ¿no?, el equilibrio, ¿no?, y la homeostasis. Entonces, el que gobierna todo, el que regula todo es el sistema nervioso, el sistema endocrino del medio interno. ¿Siguiente? Entonces, ¿cómo se mantiene esto? ¿Cómo se controla esta homeostasis, ¿no? Mediante este sistema de retroalimentación. ¿Se acuerdan el sistema del feedback, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Un estímulo va a alterarse, una vez que se altera la homeostasis, ¿no? Aumenta o disminuye una condición controlada que es monitoreada por el receptor. Hay un receptor a nivel nervioso, a nivel del hipotálamo sobre todo, que está controlando esto. Le falta agua, le sobra agua, le falta sodio, le falta potasio. Entonces ese receptor, ¿no?, va a enviar información a través de impulsos nerviosos, señales químicos, a un centro de control que recibe información y manda una orden, ¿no? Una orden a través de impulsos nerviosos o señales químicos, y que estos van a producir pues un cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay disminución de volumen intravascular? Llega menos sangre
al riñón. El riñón entonces se va a tener que activar el sistema renina-angiotensina, ¿no? Y como tal entonces va a empezar a retener el agua, ¿no? Retener el sodio y detrás del sodio el agua. Y de esa forma puede uno compensar, ¿no? Entonces hay un sistema de retroalimentación de feedback para poder de alguna forma hacer el control de la homeostasis. ¿Siguiente? Entonces, cuando hablamos de las características, ¿cuáles son las características más importantes del medio interno? Tenemos el agua, contiene el agua, los electrolitos, la osmolaridad y el pH. Esas son las características más importantes del medio interno. Siguiente. Entonces, el contenido del agua corporal varía esto con el sexo y la edad. Eso también ya lo saben ustedes, ¿no? Cuanto más pequeñito sea el ser humano, de su feto, que es agua. Un prematurito puede nacer hasta con 85% de agua. Pero un recién nacido a promedio, como la mayoría de ustedes seguramente han nacido a los 9 meses, nacen pues con 75% de agua. Y después ya cuando sean adultos, y en este momento ustedes tienen 60% de agua y 50% de las mujeres, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contenido del agua. Siguiente. Entonces, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino el varón adulto tiene 60% del peso corporal que es agua. En el caso de la mujer, 50-55%. Siguiente. El recién nacido, lo que les decía, ¿no? Aproximadamente 75-80% es agua. El adulto, digamos, es 50-60%, y el anciano baja un poquito más, 40-45% del peso corporal. Siguiente. Entonces, hablamos de un balance de agua. O sea, tiene que, así como ingresa el agua en nuestro organismo, también tiene que salir. Si no, ¿cómo haríamos la homeostasis? No tiene que sobrar ni tiene que faltar. ¿Sí o no? Así como ingresa, tiene que salir, de tal manera que estaríamos frente a una homeostasis. ¿Cómo ingresa? Eso ya lo sabemos, mediante bebidas, alimentos. El mismo organismo produce agua, que se llama el agua metabólica, o el agua mediante el sistema de oxidación. Bueno, finalmente más o menos 2.600 de agua ingresa, ¿no? Durante el día. Y así como ha ingresado 2.600, tienen que salir los 2.600, porque si no, no estaríamos bien, pues si sale más, el paciente le va a faltar agua, se va a deshidratar. O si sale poco, el paciente va a retener y va a sobrehidratarse, ¿no? Entonces, eso ya estamos hablando de una alteración. ¿Cómo se elimina? ¿Cómo egresa? Mediante la orina, 1.500 más o menos, piel y pulmón, 900, ese es 200. La cosa es que tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber esta balanza, tiene que estar equilibrada. Tanto ingresa, tanto sale, ¿ya? Entonces hablamos del balance de agua. Cuando el paciente elimina mucha agua, le damos frente a un balance hídrico negativo. Si el paciente retiene agua, estaremos frente a un balance hídrico positivo, ¿no? Siguiente. Entonces, acá tenemos, hola, ¿qué tal, hombre? Acá tenemos más o menos de cómo está distribuido el agua, ¿no? Bueno, si tenemos un paciente promedio adulto, como más o menos todos nosotros, entonces decimos que si es varón, el 60% es agua. ¿Cómo está distribuido ese 60%? En el intravascular, en el intracelular, perdón, hay 40%. Y el extracelular, 20%, son 60%. Y el extravascular hemos dicho que tiene dos espacios, ¿no? El espacio plasmático o el vascular y el intersticio. En el plasma hay 5% y en el intersticio, en el área intersticial, 15%, que haría los 20%. 20 más 40 que está dentro de la célula hacen los 60%, en el caso del varón, ¿no? Siguiente. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a sacar, ¿ya? Un varón de 80 kilos. Un varón de 80 kilos dice el 60% es su agua, ¿no? ¿Cuánto es 60% de 80? Es 48 litros. O sea, 48 litros de agua ese varón de 80 kilos tiene agua.
¿Cómo está distribuido los 48 litros? En el intravascular, ¿cuánto hemos dicho? El 40%, que sería 32 litros. En el extracelular hemos dicho 20%, que serían 16 litros. Pero a su vez el extracelular tiene pues el intravascular y el intersticio. En el intravascular de esos 16 habrá 4 litros. Y el intersticio habrá 12 litros. ¿No es cierto? Esa es la forma. Ahora, obviamente, ustedes dirán, doctor, ¿y cómo nosotros podemos medir el intravascular, el intersticio, exactamente, y decir cuántos litros de agua? Hay dos formas. Uno, que nosotros podemos medirlo esto exactamente en estudios, digamos, técnicos, ¿no? Mediante la bioimpedancia, ¿no? Hay formas de poderlo calcular, cuánto de agua tiene su intersticio, el plasma, etc. Y el otro que podemos evaluarlo así en forma práctica, en el día a día, es mediante la clínica. Cuando decimos que el paciente está euvolémico, o sea que está con normal de agua. Cuando decimos que un paciente está deshidratado y cuando decimos que un paciente está sobrehidratado. ¿Siguiente? Entonces, nosotros, ¿no? Prácticamente, lo que tenemos que también decir es de que este agua, si bien es cierto hay espacio intracelular, intersticio, intravascular, no están estáticos, no están emposados el agua, ¿no? Hay un intercambio permanente de agua. El intersticio con el intravascular, el intersticio con el intracelular, ¿no? Permanentemente el agua se está intercambiando, permanentemente. ¿Siguiente? Acá está, porque el intersticio, el intracelular, intravascular, intersticio. Siguiente. ¿No? Entonces, por ejemplo, un paciente que habíamos sacado el ejemplo, ¿no? Que está, ¿no? Intersticio 12 litros, vascular 4 y intracelular sería 32 litros, ¿no? Un paciente que pesa 60 kilos. Siguiente. Y cuando esto se altera, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está chocado, donde ya la presión óptica ha variado, es un paciente que está una alteración tremenda, pues, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en las patologías. Siguiente. No, entonces eso se va a alterar de esta forma, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, este espacio extracelular se afecta en el paciente crítico, ¿no? Y que va a depender de la presión hidrostática, de la presión óptica y de la permeabilidad del endotelio vascular. Eso ya lo saben por la ley de Starling, ¿no? Ustedes, ¿no? De que hay presiones que van a mantener el agua dentro de los vasos sanguíneos o presiones que va a hacer que salga el agua fuera de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? La presión hidrostática y la presión óptica. La presión óptica va a depender fundamentalmente de las proteínas, en este caso más de la albúmina. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos la valoración del estado de los líquidos corporales? Habíamos dicho que podemos calcular los volúmenes en cada espacio, sí podemos calcular. Pero imagínense que estemos haciendo eso en todos los pacientes, ¿no? En la práctica clínica. En la práctica clínica necesitamos evaluar los estados del agua, ¿no? Y de cómo está su situación mediante la clínica. Entonces, para esto, ¿no? Tenemos que saber cuánto ha ingerido, cuánto está eliminando, ¿no? Tenemos que valorar el estado mental, vamos a valorar la presión arterial, la frecuencia cardíaca. El paciente que está deshidratado estará pues con hipotensión, estará taquicárdico, ¿no? Tenemos que la turgencia de la piel, el paciente deshidratado estará con signo del pliegue, ¿se acuerdan? ¿No? O estará con edema, ¿no? Ahorita voy. ¿No? Hidratación de las mucosas, diuresis, ¿no? ¿Qué tal, hombre? En los niños, palpación de las fontanelas en los recién nacidos, por ejemplo, ¿no? Importante. O sea, nosotros, valorando estos parámetros, podemos decir si el paciente está euvolémico, normovolémico, o está a falta de agua, o está deshidratado, o está reteniendo agua, o está sobrehidratado. Sí podemos. Aparte de eso, nosotros podemos complementar eso, ¿no? Con el estudio de dosaje analítico del sodio, de la gasometría, en fin, ¿no? La urea, creatinina para ver la función renal, en fin, ¿no? Y obviamente si está hospitalizado, tenemos que monitorear al paciente la presión arterial, la diuresis, cuánto orina, cuánto pulso tiene, cuánto de PVC, ¿no? Siguiente.
Igual así como hablamos de agua, que hay un equilibrio tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular, igualmente también, ¿no? Los electrolitos, y igualmente el equilibrio ácido básico, tiene que mantenerse, valga la redundancia, en equilibrio. No puede haber de más sodio, no puede haber déficit, no puede haber mucho potasio, no puede haber poco potasio, porque ya son patologías. Entonces, por ejemplo, acá todo lo que es electrolitos, tenemos los cationes y los aniones. Por ejemplo, en el espacio extracelular, lo que más hay es el sodio, ¿no? Y el cloro, fíjense, el bicarbonato. En cambio, en el intracelular más hay el potasio, miren abajo, el amarillo, o el fosfato, o las proteínas. Entonces eso va a variar también, no va a ser igual afuera o dentro de la célula. Pero lo importante, lo que tenemos que resaltar es de que esto tiene que mantenerse en una constancia, en un equilibrio, en una homeostasis. No puede faltar ni sobrar. Siguiente. Entonces, más o menos, para tener idea, ¿no? ¿Cuánto de bicarbonato vamos a tener? 25, 27, es a nivel del mar, ¿no? Cloro 100, sulfato, fosfato 4 molequivalentes, ácido orgánico 3, proteínas 16. En cationes, ¿no? El sodio tiene que estar 140 en el extracelular. El potasio en el extracelular está pues de 3,5 a 5,5. Calcio 4, magnesio, en fin, deben saber más o menos los rangos. Siguiente. Entonces ya cuando nosotros ya estas cosas se empiezan a alterar, hablamos de patología, ¿no? Entonces, patología del medio interno, acá, por ejemplo, ya se me está yendo mi batería. No, cuando el potasio, por ejemplo, está de más, hablamos de hipercalemia. Cuando le falta, hipocalemia. Cuando el sodio está de más, hipernatremia. Hiponatremia cuando le falta, ¿no? Todo eso vamos a ir viendo, ¿no? Ya son patologías. Siguiente. Y obviamente esto siguiente va a depender de la cantidad de agua. Cuando hablamos de lo que es el sodio, por ejemplo, tenemos que hablar de la osmolaridad. La osmolaridad está entre 280 a 295 miliosmoles. Esto se puede aumentar, hablamos de hiperosmolaridad, y puede bajar hiposmolaridad. Siguiente. Y esto es, bueno, esta osmolaridad se basa en las fuerzas osmolares, ¿no? Sabiendo que la osmolaridad es el número de partículas de un soluto en la unidad de volumen, ¿no? Entonces, en un compartimiento con mayor número de partículas de un soluto hay mayor osmolaridad, y viceversa, ¿no? Siguiente. Entonces, esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Va a haber fuerzas que van a permitir el intercambio justamente de todo el agua y lo que es electrolitos, ¿no? Siguiente. Entonces, la osmolaridad, ¿no? Está entre 280 y 295. Esta es la formulita que ustedes conocen para saber cuáles son los osmolitos más importantes: el sodio, la glucosa y la urea, ¿no? Y para sacar esa osmolaridad tenemos que saber eso. 2 por sodio, glucosa sobre 18 y la urea entre 6. ¿No? Eso lo vamos a ampliarlo, obviamente. Solamente le estoy dando una cosa muy general. Siguiente. Y el otro tema es el pH, ¿no? El pH igual, ¿no? El pH también tiene que haber un equilibrio, ¿no? El 7,4 más o menos 0,4. Si esto está incrementado, estamos frente a una alcalosis. Y si esto está más disminuido, estamos frente a una acidosis. Siguiente. Siguiente. Muy bien, entonces esta es una visión muy panorámica de lo que es el medio interno, ¿no? Ahora sí ya vamos a empezar ya a describir cada una de las patologías, ¿ya? Eso va a ser en la siguiente clase, el día miércoles de 3 a 4. Vamos a ya hablar, ¿no? De lo que es el agua, ¿no? Primero es agua, balance hídrico es después del agua, ¿ya? El agua, trastorno de metabolismo del agua, ya un poco más específico, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, que tengan un buen fin de semana y nos estamos reencontrando el día miércoles, ¿ya? A no ser que tengan alguna pregunta, alguna tingencia, ¿no? De alguno de los alumnos. Si no, en todo caso, nos despedimos, ¿ya? Un abrazo a todos. Chao, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.